Continuando con la programación de Estelares del sábado, muchísimas gracias por estar pendientes de esta programación. Hoy, que es día de San Valentín, el día del cariño, del amor y de la amistad, hemos escogido un programa muy especial y vamos a estar hablando con personas que sí conocen de cerca, han vivido y siguen demostrando lo que, en mi parecer, en mi forma de ver, veo que se está escaseando en la sociedad, en la humanidad. Vemos que falta las muestras de cariño, de amor y de amistad. Por eso nos hemos conectado con don Gaspar Romero Galdames, hermano de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien lamentablemente fue asesinado en marzo de 1980. Don Gaspar, gracias por recibir mi llamado. Bienvenido a esta programación. Desde San Francisco, California, les saludamos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho la atención de invitarme y aquí estoy a la orden. Yo sé que usted es más joven que Monseñor Arnulfo Romero. Platíqueme cómo fue la niñez y lo que fue el ambiente de hermano entre don Gaspar Romero y Monseñor Arnulfo Romero. Bueno, en primer lugar, pues quiero un saludo ahí a todos sus radioescuchas y decirle pues que Monseñor nació en Ciudad Barrios, ahí nacimos todos. Es un pueblo que está en el oriente, en el departamento de San Miguel, y que fuimos 7 hermanos, una hembra y 6 varones. Él era el segundo, y él pues, yo me llevaba 12 años de diferencia. Cuando él se fue al seminario tenía 13 años, pero cuando regresó ya pues ya iba a crecer un poco y empecé a conocerlo porque él venía ya pues a pasar las vacaciones allá al pueblo, un pueblo que antes era bien retrasado. Había tercer grado nomás, y ahora pues es una ciudad muy diferente. Uh-huh. En una vida común así de hermanos, nos peleamos, nos enojamos. ¿Cuál es la diferencia de vivir con un hermano que a los 13 años de edad ya tiene la vocación religiosa? ¿Cómo fue creciendo usted con ese ambiente? ¿Lo regañaba su hermano Monseñor Arnulfo? ¿Le contestaba? Éramos hermanos comunes y corrientes como cualquier familia, muy cariñoso con todos los hermanos y con toda la gente. Él quería mucho a la familia y nos llevábamos muy bien. A medida que iba creciendo, pues íbamos haciéndonos amigos, platicábamos, pero en ningún momento hubo discordia, siempre cariñoso y respetuoso, él con sus padres y con nosotros los hermanos, pues todos nos llevábamos bien. No había mayor problema, sino que los naturales en una familia. Uh-huh. Ya cuando él vino, él se fue al seminario de San Miguel y de ahí salió para Roma, donde fue ordenado sacerdote. Uh-huh. Ya cuando él fue ordenado sacerdote, regresó a El Salvador. Pues ya tenía yo mayor edad y nos conocimos muy bien y fuimos, además de hermanos, fuimos muy amigos. ¿Cómo fue que el señor Óscar Arnulfo Romero llega a estudiar? ¿Cómo se sostienen? Platíqueme de la situación económica de ustedes cuando Óscar Arnulfo siguió esa vocación religiosa. Bueno, mi familia pues depende de una cuna modesta, una vida modesta, porque mi padre y mi madre eran empleadas. Mi padre era telegrafista del pueblo de Ciudad Barrios, pero él era originario de Jocoro, de donde llegó a Ciudad Barrios. Conoció a mi mamá, que era profesora, y ahí se casaron. Ella era profesora y el telegrafista, tenían su sueldo y era una clase media, no era de clase grande. Uh-huh.
de dinero, no. Éramos una familia muy modesta, pero con lo necesario para la subsistencia. Platíqueme, ¿por qué ya estando su hermano como sacerdote se va involucrando en la sociedad donde estaban siendo reprendidos por las autoridades? ¿Cuál era la situación? ¿Qué platicaban? ¿Qué le decía Monseñor Romero a usted? ¿O usted qué le decía cuando miraba que la situación ya de la década de los 70s en El Salvador para adelante se empezó a poner un poco difícil? ¿Qué era la comunicación que habían entre los dos? Bueno, dice que, como le dije, cuando lo ordenaron sacerdote y regresó a El Salvador, lo mandaron a una parroquia de un pueblecito que se llama Anamoró, en el departamento de La Unión. Y allí salió lo enviaron para secretario del obispo de San Miguel, a donde pertenecía. Luego vino aquí, pues estamos corriendo, vino a San Salvador como obispo auxiliar, luego pasó como obispo a Santiago de María. En Santiago de María estuvo poco tiempo y lo trasladaron como arzobispo ya en el 1977, ya como arzobispo. Pero cuando ya él vino aquí, ya la situación empezaba a empeorarse, porque las agrupaciones se tomaban las iglesias, se tomaban los consulados, las embajadas, secuestraban a personas vivientes y personas humildes, y a él le tocó ya vivir eso en una forma que él sufrió, porque veía el problema, ¿verdad? Y decía que él insistía con los dos grupos en que hubiera pláticas, que tuvieran alguna relación, que se sentaran a dialogar, pero que no querían ninguno. Entonces me dijo, aquí se avecina una guerra que ya no se puede sostener. Pero lo peor de estas situaciones es que cuando termina la guerra vienen cosas peores, me decía. Cuando usted dice que habían personas que tomaban la iglesia, ¿quiénes eran estas personas y cuál era el motivo por los tomaban? Cuando yo digo tomaban, lo quiero entender de esa manera, como que se refugiaban. ¿Quiénes eran estas personas? Se dice que eran los bandos, el bando del gobierno y el bando de la revolución, de los que andaban en el monte. Ellos pues hacían manifestaciones en la ciudad, y para protegerse de que los perseguía la autoridad, se refugiaban en las iglesias o se tomaban las embajadas para hacer alguna petición a cambio de retirarse. Monseñor Óscar Arnulfo Romero del Salvador, para las personas que lo seguían es y seguirá siendo un mártir, pero para sus retractores él era un subversivo, un comunista. Los pobres que llegaban allí a las cortes del café, que son en noviembre, los meses más fríos, allí llegaban y dormían en el parque. Y él, cuando supo eso, les preparó un cuarto donde les puso ahí algunas condiciones porque no durmieran a la intemperie, y allí les consiguió pues con algunas personas que les dieran ciertos alimentos. Así fue como él fue conociendo los pobres, la pobreza. Cuando llegó a El Salvador, pues se vio él en las mismas circunstancias de que había mucha pobreza, y había unas frases que decía que habían pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Entonces él se propuso y así lo hizo, a defender a los pobres, para pedirle a los que podían que les dieran trabajo, y que el trabajo fuera una remuneración
justa. O sea que los trataban bien. Sí, o sea que y eso es lo que molestaba pues a los patronos. Y así fue como él siguió defendiendo a los pobres, y por eso lo tildaban pues en los últimos tiempos, lo ultrajaban con páginas enteras en el periódico, diciendo eso que usted dice, ¿verdad? Subversivo, era comunista y otras cosas, ¿no? Pero ahora, a últimos, según la noticia de último del Papa, el cardenal que tenía en su mano la beatificación, dijo que allá a Roma llegaban muchas noticias donde pedían contra él. Las casas de estudiantes mandaban personajes allá a decir pues que lo destituyeran. Él me dijo pues el Santo Papa había mandado por medio del nuncio de Costa Rica, le había mandado razón que había noticias fidedignas de que él iba a ser asesinado, y que le ofrecía o trasladarlo al otro lugar, o darle unas vacaciones de 6 meses por lo menos, o lo que él quisiera para evitar que lo fueran a asesinar. Él dijo que agradecía ese gesto del Papa y que no se iba porque él iba a quedar con sus pobres, y así quedó. De Fresno a San Francisco, Sacramento a San José, salir de Santa Rosa desde la 1010. Ha llegado un movimiento que crece sin parar. Ha llegado un movimiento que da mucho que hablar. Es hecho en California, más que un programa, un movimiento. Con Eddie Money llegó para quedarse. Hecho en California, 1010.com.